Jimena, bienvenida. Encantada. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Augusto. Un gusto charlar con vos, ¿sí? Por favor. Vamos a recorrer el camino de la tarea de las ciencias políticas aplicadas a la asesoría, que para muchos tiene una mirada casi romántica al respecto de los asesores, desde los gurús hasta esta cuestión que a mí me parece vital, que es haber instalado que la cuestión es mucho más científica, ¿verdad? Y menos instintiva, aunque el instinto siempre va a ser importante. Pero ¿cómo estás viendo en general ese camino del mundo de las asesorías? Primero que los consultores no hacemos magia, ni hacemos milagro tampoco. Creo que lo fundamental hoy es hacerle entender al político la importancia del territorio, ¿no? Okay. Hoy creo con el tema de las redes, que si bien son muy buenas para visibilizar, para darte volumen, alcance, no se puede perder el principal activo de la política, que es la cercanía. Y eso no te lo va a dar ninguna inteligencia artificial ni nada. Así que creo que la principal responsabilidad que tenemos hoy es hacerle entender al político que el territorio tiene que estar en la agenda siempre, claro. Y no solamente cuando va a pedir el voto. Sin el piso no se puede. Exacto. Estoy cansada de acompañar y te abre la puerta un vecino y te dice, hay elecciones, ¿no? Porque apareciste. Es moneda corriente en cualquier campaña. Es muy interesante el tema con el que arrancás, porque hay como un endiosamiento de las posibilidades del recurso digital como forma de campaña. Es sumamente importante, es vital, pero no lo es todo, ¿no? Exactamente, es un insumo importantísimo, ¿no? Lo quali, lo quanti, pero si vos no tenés la cercanía, la conexión emocional con la gente, que justamente es lo que estamos atravesando hoy, esta transformación radical del vínculo entre sociedad y política, porque la política parece desconectada totalmente y en este vacío de confianza es donde irrumpen los outsiders. Claro. ¿No? Con una lectura del malestar social que hacen espectacular, cómo logran canalizar esa ira y además porque hablan el mismo lenguaje que la ciudadanía, ¿no? Ese brutalismo comunicativo. Así es. De eso quiero profundizar un poco más tarde. Me interesa mucho hacer una especie de diagnóstico de quiénes son los asesores, qué hacen los asesores, ¿cómo diríamos en términos de telenovela mexicana? Lo que callan los asesores. Bueno, entonces, esto no es un viaje, esto es un asunto complejo y además que tiene una cuestión que es muy fuerte, que es el imperio de los resultados, Jimena, ¿no? A ver, ¿cómo describís esa tarea en ese contexto? Es un camino donde uno hace un poco de todo, ¿no? A veces de psicólogo, a veces acompaña, pero fundamentalmente es la guía. Uno con los insumos, como bien decías, las herramientas tecnológicas e innovación, elabora una estrategia que lo ideal es que el candidato la siga. Muchas veces va a pasar que te dice que no, que sí, que esto, pero bueno, lo ideal es apuntalarlo y también al ser un agente externo, uno ve por afuera la coyuntura de una manera mucho más objetiva. Entonces, la guía tiene que partir desde la objetividad, siempre, y ese es el valor. Esa objetividad tiene mucho que ver también con ese versus entre percepción versus diagnóstico. Por ejemplo, a través de las encuestas que son tan valiosas en nuestras vidas, ¿no? Sí, encuestas que son valiosas, pero fíjate que en términos electorales, al menos en Argentina... Menos para decir quién va a ganar las elecciones. Va a ganar. Menos para decir... Menos para eso. Eso me parece... Esa es una acotación fundamental, ¿verdad? Porque los anglosajones le llaman historia de carrera a caballo, ¿verdad? A las personas que buscan las encuestas solamente para saber quién va a salir primero, segundo y tercero, ¿verdad? Pero sí son muy valiosas para todo el trabajo de segmentación. Totalmente. Si no, miremos la campaña de Mamdani en Nueva York. Nunca pensé vivir para ver dos cosas. Uno, a River irse a la B, y la otra para ver... Mira, como que si hablamos de River, podemos ofender a gente más próxima. Comentame lo de Nueva York y esa experiencia, ¿sí? Por favor. Bueno, en Nueva York nunca pensé ver un alcalde musulmán, progresista, nacido en Uganda, al frente de la ciudad más importante del mundo. Y en el corazón del gobierno de Trump. Unidos.
Claro. Y en el corazón del gobierno de De su Trump. ciudad Y natal. en su ciudad, sí. O sea, nunca pensé vivir para ver eso. ¿Por qué te parece que pasan esas cosas? Yo creo que él es un fenómeno, primero que su campaña fue ecosistémica, ¿no? Pues no solamente fue digital, que fue un boom, toda la estética Bollywood y disruptiva, sí, pero creo que hizo carne el mensaje en la comunidad. Tuvo voceros naturales, lo que todo político desea, no tener una granja de trolls pagos en Twitter, sino gente que voluntariamente encarnó ese mensaje y lo distribuyó en su comunidad, miles que se anotaron. Entonces, lo que generó es que una campaña no se quede en la comunicación política, sino que se haga movimiento. Generó eso. Es muy interesante porque te das cuenta que estas formas de hacer política... Durán Barba dijo hace un año en algún diario, una entrevista en algún diario, creo que fue después de lo de Milei, dijo que hasta hace poco ganaban los iguales, ahora ganan los distintos, ¿sí? Me parece una frase bellísima. Espectacular. Entonces, sin embargo, esta llegada de los distintos no tiene un sello ideológico. O sea, el distinto es Milei y distinto es este caballero que es el nuevo alcalde. Y unos de derecha y otros de izquierda. Sí, por eso. Es que vos fijaste que el populismo que es un marco ideológico muy versátil. Es transversal. Y hoy el populismo, bueno, no el caso de Mamdani, pero el populismo de derecha te diría que es casi una herramienta imbatible electoral, como dice Steve Bannon, porque sintoniza tan bien con un clima de época que todo va hacia ahí. Hay que ver Chile ahora, pero es muy probable que también vuelva a la derecha. Y coopta todas las herramientas de la izquierda también a su paso, ¿no? Históricas. Claro, porque el concepto del populismo es un líder Claro. que encarna la voluntad popular, los valores, los mejores valores del pueblo frente a una élite corrupta. Depende si es derecha o izquierda, te va a decir quién es la élite corrupta. La izquierda te va a decir que son los empresarios seguramente, y la derecha según cómo está con los medios de comunicación o con la casta misma. Pero eso es como... Pero es interesante cómo, digamos, a diferencia de lo que sucedió en la historia, el tema ideológico no es el primer presupuesto ya para generar una idea política, digamos, una propuesta política electoral, ¿sí? Claro. O sea, como que después decimos, che, ¿y estos son de izquierda o derecha? Pero nada, ya te contaron lo que son, sus propuestas. Allí también hay una mayor liberación de los encuadres duros del pasado, ¿no? Sí, es que yo creo que hoy, como dice Riordan, ¿no? Estamos frente a una hiperradicalización de hiperpersonalismos hiperideologizados. La gente no vota por partidos políticos, no quiere saber nada. Lo que vota es liderazgo. Es el líder en sí mismo lo que transmite el líder. No le importa más nada. De hecho, Milei dijo que iba a ajustar, que iba a hacer todo lo que hizo y la gente lo votó. Entonces, creo que la gente hoy te puede perdonar todo menos que le mientas. No quiere saber nada con los políticos porque le han mentido durante décadas. Sí, está en crisis la identidad de los partidos políticos, ¿sí? De los partidos políticos en general, ¿no? Y veo que no hacen un mea culpa tampoco. No, pero no solamente no hacen mea culpa, sino tampoco hay una idea de reformulación, digamos, ¿no? Que podría ser también, o sea, si ya no funciona el supermercado, hace 10 mercaditos pequeños, digamos, no hay una especie de pero bueno, es como el camino del cambio también. Ahora quiero volver a esta la última pregunta sobre la tarea en sí, ¿verdad? No quiero que seamos autorreferenciales, pero me parece interesante que la gente conozca mejor esta tarea que cumplís vos. Y que de a poco forma parte no solamente ya del presupuesto de los partidos políticos, sino de organizaciones, clubes de fútbol, etc. Esta incorporación de la asesoría a la tarea política, que va más allá incluso de las campañas, ¿qué te parece en rigor aporta a que las cosas funcionen mejor? Yo creo que el político a veces está mucho en un microclima, ¿no? Sobre todo pasa en el poder legislativo, lo veo, porque por ahí el Ejecutivo, al tener la gestión 24/7, necesariamente tenés que tener un contacto con la realidad, con el territorio. En cambio, el legislativo es como el poder judicial, ¿viste? Ese microclima,
Y creo que nuestro rol es hacer bajar a tierra, fundamentalmente, y tener una mirada externa y más objetiva y decirle las cosas que están pasando aunque no les gusten. Yo creo que lo fundamental es siempre ser objetiva y siempre ser sincera. Aunque no caiga bien, pero es la tarea que uno tiene. Sí, marcar y decir esto sí, esto no. Y muchos pierden el laburo, digamos, en ese camino, ¿no? Pero no hay otra. O sea, el que te dice siempre lo que se ajusta a lo que quisieras escuchar, normalmente es el asesor menos importante, ¿no? Y esa gente generalmente termina mal igual. Sí. El político que no escucha y que se rodea de focas aplaudidoras, digamos, suele no... Hay un librito de hace 10 años en el que los llamaba Los 6 Felices, ¿verdad? Son los 6 o las 6 que acompañan a un líder y le aplauden siempre, ¿no? Es imposible ver la realidad en ese contexto, ¿no? Ahora, ya sabemos que es una tarea crítica, fundamentalmente, ¿verdad? Que no es una cuestión destinada a elevar la autoestima de un líder solamente. Capaz que si necesita está bueno hacerlo también. Pero lo esencial es saber que es una tarea científica que guarda relación exactamente con lo que está pensando la ciudadanía. Ese es el punto central, ¿no? Ustedes son una especie de aterrizaje con la ciudadanía, ¿no? Es el anclaje con el territorio, con la ciudadanía, con las demandas sociales, de qué está hablando la gente, qué se está hablando en redes sociales, qué demandas hay, cómo satisfacer esas demandas, qué propuesta le vamos a alcanzar. Porque eso es la política, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Para eso nació, ¿no? Exactamente. Ahora, en el caso que para mí es un caso ejemplar, el que se vive en la Argentina, ¿sí? Una elección extraordinaria, un proceso con idas y vueltas, caídas incluso, y recuperaciones. ¿Por qué pasa, por qué sucede esto así con ese ritmo tan de electrocardiograma en Argentina? ¿Qué está pasando? Porque es muy bonito, digamos, como objeto de estudio, ¿no? Sí, la verdad tenemos una intensidad, vivimos todo de una manera tremenda. Pero lo de Milei, yo creo que la remontada de octubre no la esperaba ni él. La verdad fue épico. Venía de perder por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del padrón electoral, ni más ni menos. Y pasa a ganar la misma provincia por medio punto, no importa, pero digo, 14 puntos y medio, o sea, es épico. Yo creo que primero la campaña de septiembre se equivocó mucho en el marco que él eligió de kirchnerismo nunca más. Es decir, cuando vos no tenés identidad y tu identidad se define por el otro y no contás qué proponés, es muy difícil. De hecho, creo que tomó nota, se moderó más aún, fue más por el blando, por el voto blando, y cambió a Argentina avanza o La Libertad retrocede. Entonces, La Libertad avanza, perdón, o Argentina retrocede. Entonces, cambió, le dio identidad. Y además creo que primó mucho la tranquilidad de la gente. Decir, bueno, el lunes yo me quiero levantar, no quiero que el dólar esté por las nubes, quiero tranquilidad. Milei ordenó la macro, es cierto. Ahora, bueno, vamos a ver si se recupera el empleo y demás, pero se respira tranquilidad en términos económicos. Sí. Yo creo que la gente apostó al lunes tener una semana normal, ¿no? Porque... Es muy curioso y reitero la expresión, es bonito porque... De pronto también los ciudadanos te dicen en esos casos, ok, yo le quise castigar a Augusto, pero no, a mí no me agrada que vos te aproveches de eso. O sea, eso que vos decías, construir una campaña contra el kirchnerismo, de alguna manera también pasó con él, que hubo una alevosía al respecto de íconos criticables y de pronto hubo una colmatación, me parece. Y ahí también la ciudadanía es como sabia, ¿no? Como dice, che, era mi castigo, no era bendecirte a vos, digamos, ¿no? Capaz que ese haya sido el resultado, ¿no? Claro, además son elecciones legislativas también. Entonces son legisladores y si hay algo que la gente
desprecia hoy son los legisladores, creo. No digo todos, pero hay como un consenso general en la sociedad que o que no hacen nada o que no, su trabajo, digamos, a ellos no los beneficia en nada. Entonces sí, creo que total. Jimena, por muchísimo tiempo, tanto las asesorías como los partidos políticos se prepararon para lo políticamente correcto. Era el paradigma, ¿no? Hoy en día, con un proyecto así, probablemente perder las elecciones. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿dónde hay una escuela para desaprender y cómo se encara, digamos, los nuevos tiempos? Creo que Milei y varios prendieron fuego los manuales de ciencia política, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, estamos... sí. Pero no solamente Milei. Prendieron fuego y tiraron sus cenizas al mar. Claro. ¿No? Sí. Yo digo, yo cuando arranco las conferencias pregunto, ¿qué tienen en común un maestro rural sin partido, un economista que quiere dinamitar el Estado, un empresario furor en TikTok? Que todos llegan al poder desde afuera. Claro. Entonces, hoy creo que lo más importante es ser auténtico. Uno no puede sostener en el tiempo a alguien que no es. Así es. Lo hemos visto, Sí. hemos visto políticos haciendo múltiples papelones, Así ¿viste? es. Cambiando un discurso de la noche a la mañana, y es lo peor que pueden hacer. Creo que lo primero es no perder la autenticidad, pero bueno, el tema de Milei es que siempre fue así. Yo de que lo conozco, de que irrumpió en los medios, siempre fue así. Y dentro de eso, me gustaría volver al tema de la legitimidad porque es esencial. Pero dentro de eso hay una expresión cliché, pero real hasta los tuétanos, que es la crisis de representación, ¿no? Sí. Ahí está el punto clave, ¿no?, de esta erupción, ¿no? Es que hoy estamos en una crisis total del sistema tal como lo conocíamos. No solamente la política y los partidos políticos, también el mundo empresario, los medios de comunicación, organizaciones, instituciones, la sociedad civil, todo está puesto bajo la lupa. Entonces yo creo que los outsiders son el síntoma de un sistema que está en terapia intensiva, de algo que está atravesando nuestras democracias, que es la ruptura del sistema y en particular la debacle de una de sus aristas, que es la representación política. Así es. También no veo que los partidos hagan mea culpa de los candidatos que llevan. No entienden el mensaje, no entienden la oxigenación de la política, la renovación generacional. También se están por extinguir porque no han dado lugar a nuevos liderazgos. Las ostentaciones. Ciudad del Este es el ejemplo. O sea, fíjate, 8 de cada 10 colorados no confiaban en las acusaciones. O sea, y si 8 de cada 10 no confiaban en las acusaciones contra el Prieto, imagínate el volumen del voto, no solamente Colorado, sino en general. O sea, yo creo que Ciudad del Este es una muestra gratis de cómo funciona la crisis de la representación en los partidos políticos, ¿no? Sí, también hay que decir que una vez que llegás al poder, después el discurso tuyo tiene que ser otro. O sea, pues ya dejaste de ser outsider. Mauricio Macri fue un outsider. Venía del mundo empresario, se mete en Boca, después de Boca pasa a ser jefe de porteño. Pero bueno, es toda una construcción. Eso pasa por las teorías también de Mario, lo recordamos 2 veces porque lo queremos mucho, a Mario Rivera, cuando habla de la eternización de las campañas, ¿no? Que más que eternización de las campañas, es el no retirar el chip de una etapa que es de promesas, que es promisora, y tener la imprudencia de insertarse con ese discurso en un tiempo en que es de realidades, ¿no? Exactamente. Una cosa es la comunicación de campaña, otra cosa es la comunicación de gobierno. No es lo mismo. Es lo que le pasó a Milei. Es lo que le pasa a todos los presidentes. Es lo que le pasó en septiembre y lo entendió para octubre, cambió, además de que recorrió el país y demás. Pero creo que dijo, yo acá tengo que ir por otro tipo de framing, ¿no? Sí. Y aquello de aquel presidente peruano, lo mencioné varias veces, porque deviene de una de las aulas de Mario también, cuando decía, cuando cumple 1 año de gestión y dice, goberné bien, pero comuniqué mal. O sea, eso de creer que la comunicación es una cuestión accesoria y no forma parte del gobernar bien, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, no hay nada más interno, intrínseco que la comunicación, ¿no?
Claro, la comunicación es política. Claro. Y la política es comunicación. Sí. Van de la mano. Sí. Y de pronto la comunicación no existe, lo que existe es la política, en Claro. determinadas coyunturas, digamos, ¿no? Y dentro de eso, me gustaría que me sigas hablando de la crisis de representación, pues yo creo que ahí hay una cuestión que va a cambiar la era, ¿no? Si bien ya se ha visto en varios países, como México, yo creo que está alcanzando la región, en Argentina llegó, pero después también hablaríamos de ejemplos que son como más, en Paraguay se usa mucho la expresión tranqui, ¿no? Como por ejemplo Chile y Uruguay, donde hay procesos de transición, donde nadie se escandaliza porque pasan de un partido a otro. Pero volvamos al tema de la crisis de representación. ¿Por qué te parece que los partidos políticos son incapaces de ver este problema que ya le está subiendo más arriba de la rodilla? Yo la verdad que no comprendo porque están en vías de extinción como los dinosaurios si no toman nota. Yo en las últimas listas veía gente hace 40 años ocupando de parte del peronismo. Entonces, digo, no hay una renovación en el peronismo. O sea, no hay, imagino que deben tener. Conozco gente muy capaz, más joven, que nunca tuvo la posibilidad de oxigenar la política. Es fundamental. De hecho, estaba mirando una encuesta ayer que decía que el 80% de los jóvenes no se ve representado por los partidos políticos. Siente que representan sus propios intereses y no a ellos. Entonces, creo que los próximos candidatos van a salir de canales de stream, serán actores, deportistas. Y los partidos políticos tendrán que buscarlos. Pues ya no sirven como intermediarios, además. Tendrán que si buscarlos. Hoy hay una horizontalidad de la información. Antes era el gobernante el que disponía toda la información, establecía una relación vertical con la ciudadanía y eran los partidos políticos, los grandes intermediarios, que manipulaban esa información y le daban sentido a través del filtro de la ideología. Aclaro que más allá de la nostalgia, incluso desde una perspectiva objetiva, no lo digo solamente como una crítica, sino lo digo desde lamentarme que los partidos que son tan importantes para la democracia hayan dejado de tener ese destino preeminente, ¿no? Quizás fruto de la falta de autocrítica, ¿no? Totalmente. El tema es la gente que eligen. Siempre eligen o a dedo o los menos competentes o patrimonializan la política, la utilizan para fines espurios, le falta el respeto a su electorado cuando no los tratan como sujetos políticos. Y aún así, yo creo que la política es la mejor herramienta de transformación. No hay dudas. Es el único poder al alcance de los que no tenemos poder. Si no, ¿quién gobernaría en un mundo sin política? Además, no hay otro camino para llegar al poder. No hay. Incluso con la democracia fallida, que funciona mal, es el mejor sistema que tenemos. Si no, pensemos otro. Así es. Pero Así es. no podemos... Hoy miraba también otro índice. 33% de satisfacción con la democracia en América Latina. Es tremendo. Es tremendo, sí. Entonces no veo que los partidos políticos estén mirando eso y no sé hasta dónde va a escalar. No sé hasta dónde va a escalar, es como la descripción del problema que tenemos, porque está todo bien con que existan nuevas formas de llegar al poder dentro de la política. Lo malo es cuando se empiecen a explorar otros caminos. Porque, exactamente. Por ejemplo, estos chicos que en algún momento en Paraguay dijeron que la dictadura no estaba mal, chicos, en una encuesta, ¿sí? No me imagino lo que puede ser en otros países también, ¿no? En Argentina había una encuesta similar. Sí. Yo creo que porque no vivieron o no tienen tan vívido, pero también porque sienten que la democracia no le da respuesta, porque al fin y al cabo la democracia vive de una promesa que te ofrece un mejor futuro, un horizonte más igualitario, más justo. Cuando eso no es creíble o se cae la democracia como ideal que estimamos. Y ahí está el problema, porque tanto la democracia como la política son un terreno de creencias. Entonces, mi preocupación es, si fracasa la política tradicional, como sabemos que fracasó, y fracasa eventualmente el outsider, ojalá que no, pero puede pasar, ¿qué viene después para la ciudadanía? Así mismo. La más absoluta desafección.
Entonces, no se puede permitir esto. No. O sea, lo ideal es que los partidos se reformulen y cobren, digamos, vigencia nueva a través de la legitimidad, ¿no? No hay otra forma. Incluso si ya no tienen problema de legalidad, pero que se tome el camino de la legitimidad. Dentro de esto, quería ir a las campañas y consultarte con la irrupción esto también es mucho cliché, pero con la irrupción de la posverdad como una de las herramientas, ¿no te parece que mete un poco de miedo al respecto de cómo vamos a llevar la etapa de ilusión, de promesa, dentro de esos parámetros que riñen con... ¿Qué se ofrece desde la perspectiva de las nuevas campañas, te parece? Y el tema de la posverdad es muy difícil. De hecho, Moisés Naim habla de la estrategia del populismo, las 3P, populismo, polarización, posverdad, como manera de llegar al poder, de ejercerlo y de conservarlo, de estos movimientos antipolítica, ¿no? Y la posverdad, lo más difícil es que su último fin no es instalar una mentira, sino es embarrar la cancha de tal manera que vos no sepas discernir qué es cierto y qué es verdad. Entonces, yo creo que también tienen la responsabilidad los ciudadanos de investigar, esto es verdad, esto es así, mirar varios medios, no mirar uno solo. Creo que es la responsabilidad ciudadana lo único que puede combatir eso. O su extinción por abarrotamiento. ¿Qué te quiero decir? Que cuando todos usen la posverdad ya no va a tener cómo combatir con la política tradicional, el discurso tradicional de la política, ¿no? Como dice mi amiga Cintia Mora, periodista, dice, cuando todo es histórico, nada es histórico, o sea, que suele ser muy común en el discurso político, ¿verdad? Lo histórico está en cada emprendimiento gubernamental, por ejemplo, ¿verdad? Esta sensación de eternidad que se ve fundamentalmente en los movimientos, ganaran o no las elecciones, si ganaran las elecciones esencialmente de mayor carácter, versus la alternancia que acabo de mencionarte que se ve en Chile, en Uruguay, son como modelos distintos, ¿no? Quiero recordar el discurso de Trump, ¿no? De la sensación de que eso vino para quedarse 100 años, ¿verdad? Y vos sabés que no es así, pero en la cabeza de las personas se instala un paradigma de gobiernos eternos, ¿no? O ideas eternas. Y bueno, Uruguay y Chile alternan con muchísima facilidad y calidad, ¿no? Te diría que varios. Bueno, Argentina también últimamente. ¿Sí? Colombia. Sí. Creo que está difícil para los oficialismos reelegir. Creo que Paraguay es el único caso en la región, pero el resto es cambio permanente. Pero bueno, también responde a quiénes ponen los partidos políticos a representar. Representan quienes ponen, de presidente, intendente, gobernador. Tiene que ver mucho con eso. Sí, pero también tiene que ver probablemente con cómo están funcionando las dinámicas sociales en relación a la política, ¿verdad? ¿Cuánto de las definiciones, porque no nos engañemos, también hay mucha importancia del aparato, de todo lo que es claro. Pero ¿cuándo Jimena puede decir, che, está creciendo la democracia? Porque te das cuenta que son expresiones ya populares o ciudadanas las que se van imponiendo. Creo que todavía hay un camino ahí, ¿no? Sí, de hecho la baja participación electoral, al menos en Argentina, va decayendo año tras año. Entonces eso te da la pauta que la gente no es que abandona los principios democráticos por capricho. Lo hace después de años de frustraciones, de deterioro en su calidad de vida, de que ve su progreso de vida irrealizable. No es que no tiene ganas de ir a votar, no lo siente, porque lo que ve... Yo creo que hace años estamos yendo al cuarto oscuro, nos tapamos la nariz y elegimos el menos peor de todo lo que está en la mesa. Y creo que si cada vez que voy y hago esa pregunta afuera, el 90% me dice que le pasa lo mismo. Entonces esto no es algo personal o anecdótico, es el síntoma estructural de un sistema que está roto, que está fragmentado, que está en crisis, que hay una crisis de sentido, hay una crisis de autoridad. Entonces, si los partidos políticos no se renuevan
y se dan cuenta de esta situación, van a desaparecer. ¿Cómo vive Argentina esta historia tan imponente de que tuviera que poner un nombre de película? Sería como Milei, Perón y la argentinidad. ¿Cómo está la grieta? ¿Cómo está el debate de formas de cultura ya, ¿no? De cultura política en Argentina? Yo creo que está más polarizado que nunca. Bueno, la elección de octubre así lo demostró. Hubo un frente de los gobernadores que salió cómodo, me acuerdo si tercero o cuarto, se polarizó al extremo, porque bueno, creo que Milei encarnó muy bien la ira social de muchos años y es como vos decís, que Durán Barba manifiesta, ¿no? Bueno, es el distinto. Todos los otros son horribles. Ya le di la opción a todos los otros, me vendieron más de lo mismo. Y también en Argentina pasa que hoy la oposición es el kirchnerismo. Entonces, mientras eso esté latente, la gente va a elegir cualquier cosa ante el kirchnerismo. Porque también estamos como estamos por años y años de decadencia estructural, de corrupción, de robo a la obra pública de parte de ellos. Claro. No solamente la imponencia de la nueva oferta, sino la lentitud como se retiran las malas ofertas, ¿no? Exacto. O sea, eso le da un espacio a las nuevas ideas para enriquecerse, ¿no? Hago idas y vueltas porque me quedé con lo de la crisis de representación y quiero preguntarte, estos de los... alguien los llamó en algún momento sapos de otro pozo, ¿no? De que vienen a la política y se inscriben y resultan exitosos. ¿Te parece que es solamente un castigo histórico o es un sistema que vino para quedarse? No, yo creo que vamos a tener bastante de esto. Sí, porque no veo que cambien las condiciones en los partidos políticos. No veo que estén haciendo una lectura como que están en la chiquita, se encierran en ellos. Y no veo que haya visto un interés, voluntad en representar a la gente, en hacer las cosas bien. No veo. Sí, para mí se queda por varios años más. En Paraguay hubo varias apuestas, incluso de sueños, de la famosa ilusión del voto joven, ¿no? Y sucesivamente el voto joven estuvo bastante deprimido, ¿no? Ojalá que aparezca un día. ¿Cómo estás viendo esa participación en el caso de Argentina? Bueno, Milei llega a la presidencia también en parte por el voto joven que representa. Pero ese voto no votaba, no participaba. Sí, participaba. Sí, porque a partir de la presidencia de Cristina Kirchner, los mayores de 16 años pueden votar. Ok. Así que fue algo que fue un boomerang para ella, digo, ¿no? ¿estaba enrolado en algún sector o era un voto joven que se quedaba en casa y salió a votar? Hace muchos años supo ser de la cámpora ese voto y ahora es libertario, es profundamente libertario. Sí, totalmente. De hecho, representa más o menos el 35% del padrón y bueno, Milei tiene una juventud interesante. Creo que sí, es el único sector hoy que representa, no tanto a las mujeres jóvenes, hay encuestas sobre eso, pero sí a los jóvenes en general. Te preguntaba porque creo que también ahí hay una ecuación interesante que tiene que ver con que los partidos tradicionales ya no fidelizan para siempre, digamos, ¿no? Los matrimonios ya no son hasta que la muerte nos separe, sino es una cuestión, es un contrato transitorio, ¿no? Nada es eterno, menos en política. Sí, no. Y es muy interesante porque se ve cada vez con más frecuencia. Capaz que también porque el clientelismo dejó de tener tanta importancia, ¿no? Hay clientelismo, sí, En la elección de septiembre te digo que se vio el famoso aparato. Pero yo creo que, mira, cuando el pueblo hace tronar su escarmiento, mirá Nepal. Hay que ver México. Yo estoy mirando con atención México.
Cuando el pueblo se Bueno, cansa. Nepal es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De las cosas que pueden suceder, incluso cuando ya no se usa la autopista de la política precisamente, ¿no? Ese es el peligro. Mm. Ese es el peligro. Sí, El sí, efecto contagio, ¿no? De las redes sociales, que es como la chispa que enciende la pradera. Bueno, así surgió la primavera árabe, así surgió Nepal, así se convocaron la generación Z en México. Bueno, hay que ver. Sí. Acabas de mencionar la frase mágica de redes sociales. ¿Qué cosas te provocan ilusión, te ponen bien? ¿Y qué cosas te provocan temores al respecto de este matrimonio? Este sí que ya es un matrimonio estable entre las redes sociales y la política y las campañas. Las redes sociales son muy buenas en algunas cosas, pero también creo que nos han desconectado más que nunca. O sea, hoy digo, tenemos que recuperar, ¿no?, la humanidad, el mano a mano, el mirarnos a los ojos. Estoy cansada de ir a cenas y que están con el celular, ¿viste? También el tema de la posverdad, de las fake news. Un cuarto de guerra hoy en día es 20 tipos y tipas mirando el celular. Claro. No hay una... Sí. Pero bueno, discúlpame, te interrumpí. No, por favor. No, y bueno, el tema de que son muy buenas en algunas cosas, pero el tema de la posverdad me parece que lo hablábamos hoy, muy peligroso, porque la gente tampoco, no sé si no tiene voluntad, pero es necesario que se cerciore, que investigue, que se informe por varios medios. Me pasa con mis padres. Mis padres a veces ven algo y me llaman y yo, ay no, mamá, no es así, ¿viste? Pero bueno, como mis papás hay un montón, y bueno, puede ser peligroso. De hecho, en Argentina pasó que el día antes de una elección de septiembre circularon un video. No, en septiembre no, la elección en mayo fue. Lo recuerdo. ¿Te acordás? Y con inteligencia artificial, que la candidata se bajaba. Bueno, no sé, yo lo veo. Pero igual Jimena, si eso pasó en el año 2025 ya, 24, 25, ahora fue, este año fue. Fíjate lo que va a hacer en el 28. Vale. Yo recuerdo que a Menem durante su gestión lo llamaban amanecer porque se pasaba aclarando permanentemente. Fíjate lo que van a hacer las campañas. Van a tener que aclarar permanentemente que ese comunicado que acababa de salir en la voz del presidente o del candidato no es real. Porque en 2 años no es que va a parecer real, va a ser real. No, va a ser, sí. Este era muy, te das cuenta que estaba. Sí. Pero bueno, con un poco de más presupuesto haces algo claro. Además, o con un poco de emoción crees. ¿Viste? Claro. Sí. Pero es así. Pero bueno, pasa también en las relaciones diplomáticas. Sí. El tuit de Trump aclarando que entendía que la elección de octubre, no sé si lo viste. Eso va a ser, realmente va a ser una locura difícil de administrar. Yo no sé si alguien está pensando cómo administrar el arte de la suplantación en la política, ¿no? A partir de estas tecnologías. Además son cuestiones que te las tiran un día antes de una elección, entonces no tenés margen de llegar a todo el mundo y de decir, salvo que salgas en vivo por todos los medios, a decir, che, no me bajé de ninguna candidatura, no apoyo a fulano. Claro. Pero es muy difícil de regular también. Además, con lo fácil que es hoy en día creer la mentira, ¿no? Eso claro. Es posverdad, ¿no? O sea, tampoco es tan mentira, pero con lo fácil que es creer la exageración de la verdad, diría en rigor, ¿no? Pues finalmente también es una forma de rebeldía, ¿no? Sí. De los ciudadanos, ¿no? No creer eso que es oficial, eso que es estructurado y compañía, ¿no? Sí, tiene que ver con el clima de época. Mira, en relación al brutalismo comunicativo, que es muy característico de los outsiders, Milei fue la persona que más insultó en Twitter en los últimos 2 años en Argentina. O sea, el presidente de la nación es la persona que más insultó. Ahora se moderó, se empezó a moderar, pero a mí me gustaría que siga un poco más así. Pero por eso me gusta tanto el perfil de Santiago Peña, porque me parece que es aperturista, busca el consenso. Me gusta más ese tipo de perfil. Claro. Pero en el caso de Argentina, por ejemplo, pasamos en un ecosistema digital de 40 millones de personas que navegamos entre 3, 4, 6 horas por día, 920 insultos por hora a más de 1.740
en 2 años. Soy la violencia entretiene. Recuperemos el debate de hace 10 minutos sobre el problema de representación. O sea, todo discurso tiene un arte de representación también, digamos. O sea, no es Milei el que insulta, es un volumen de comunidad que necesita insultar un determinado modelo, ¿no? Hoy la violencia entretiene y es la manera también de instalar agenda pública, de controlar la conversación digital y de polarizar al extremo. Payo Cubas en Paraguay. Payo Cubas y todo lo que hizo, que eran cuestiones que la política tradicional no entendía cómo alguien podía derramar una botella de agua al hombre más poderoso de un partido político. Sí. O sea, esos mensajes son los mensajes ese es un discurso brutalista. ¿No? El discurso no tiene que ser solamente lo expresado, ¿no? Bueno, ahí fue un paso más, ya si ejerció violencia me parece más peligroso todavía. Claro, pero es una forma de discurso brutalista también. El tema es cuando eso, vos imaginate, si lo hace un presidente o lo hace un candidato, eso baja a la sociedad. O sea, el peligro está ahí, me parece. Ahí está el peligro, sí. Entonces, o sea, es un círculo vicioso, ¿no? O sea, a mí me fascina ver cómo la política tradicional se escandaliza con hijos que ella creó, ¿no? Exactamente, me parece que Milei salió un repollo. Exactamente. O sea, Milei es el resultado del fracaso estructural de la política argentina. Del fracaso del PRO, del fracaso del UCR, del fracaso del peronismo, del kirchnerismo, de todos. Entonces, si no empiezan a hacer un mea culpa, también el PRO está como está por las internas, por muchos errores. Lo primero que tiene que hacer la política es hacer un mea culpa y entender por qué Milei llegó. Y siguen sin ver la realidad y sin ver lo que pasó y lo que pasa. ¿Qué esperas que suceda en los próximos? Bien, ahora estoy reflexionando sobre que 10 años hoy en día es una eternidad, digamos, con esto que estamos hablando, ¿no? Celulares que se renuevan en 6 meses. El otro día recordaba que las nuevas pantallas de televisión sufren un infarto tecnológico antes de cada mundial. Esos mismos aparatos que duraban 50 años en el pasado, ¿no? Todo está organizado para que dure poco. Entonces, dentro de eso, ¿qué te parece que va a pasar con la política en los próximos 5 años en nuestras regiones? Creo que los outsiders llegaron para quedarse. Vamos a tener cada vez más. Y en el caso de Milei, bueno, ojalá siga así más moderado, me gusta más esta versión. Creo que en lo económico está ordenando la macro, le tocó una tarea muy difícil. Pero creo que de hecho la gente va a buscar ese tipo de liderazgos más disruptivos, que vengan de afuera del sistema. Aunque yo creo en la política y creo en mi generación política. Creo que tenemos que tener una oportunidad de la juventud, el recambio generacional, porque al fin y al cabo también somos lo nuevo. Hay mucha gente que no tuvimos la posibilidad. O sea, tú acabas de mencionar el tema de la economía que por suerte mencionaste porque iba a ser imperdonable que no hablemos de ella y ya acaba el programa, pero también, el pueblo también dice algo así como está todo bien pero no me jodas la economía, ¿verdad? No importa qué pienses, pero no, es más, si lo haces bien, no importa qué pienses, te elijo. Claro, y vos pensás el contexto en el que gana Milei, teníamos una inflación arriba del 200%, el dólar por las nubes, una pobreza del 50%, Alberto Fernández que hacía fiesta en Olivos cuando estábamos todos encerrados por el COVID, no podíamos velar a nuestros muertos, o sea, hubo un avasallamiento tal de nuestras libertades y derechos que cómo no iba a ganar alguien como Milei. Yo lo veía desde febrero de 2023 que ganaba Milei, era imposible que no gane. Así es. Pues nadie interpretaba el enojo, la rabia, están todos en Narnia. Entonces, el tipo ordenó la macro, dijo que iba a ajustar, hizo el ajuste. Bueno, ahora le quedan 2 años de gestión, ya deja de ser un outsider, ya es un político gobernando. Entonces, ahora está bien, la gente lo apoyó, hizo el esfuerzo, hay sectores que no dan más. Entonces, bueno, yo confío, espero que vengan las inversiones, vamos a ver qué pasa. Pero el mandato social claramente lo tiene porque lo apoyó rotundamente en octubre. Así es.
Jimena, muchísimas gracias. No, ¿sí? por favor, a vos. Muchas Gracias por invitarme. Gracias por venir, ¿sí? Muy amable.